Vamos ya con el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Les recuerdo que para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91 283 33 33 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Es martes y por tanto nos acompaña esta tarde en el consultorio del programa David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todo el equipo de Capital Radio y los oyentes que nos van a seguir preguntando un poco la situación del mercado y por sus valores. Bueno, y es casi ya momento de ir haciendo balance del año. Yo creo que es el último martes en el que hablamos, porque los dos siguientes son festivo, coincide Nochebuena y fin de año. Así que si le parece, pues Vale. vamos a hacer balance del año. Ha habido sorpresas positivas para una parte del mercado, no esperaba el comportamiento tan bueno de algunos índices. Luego también ha habido algunas decepciones. Sí. Por ejemplo, el comportamiento del mercado francés, sin ir más lejos. ¿Qué balancearía David Galán de este año en bolsa? Bueno, continuidad de la subida espectacular de Wall Street, que se ha consagrado como la gran líder de la bolsa mundial. La concentración ahora mismo es tremenda porque cada vez pesa más la bolsa americana a nivel mundial. Es impresionante el dominio que tiene Estados Unidos. Se ha aprovechado además del mal comportamiento de China y Europa sí que ha ido intentando seguir un poco la estela, pero quedándose siempre por detrás, ¿no? A rebufo, especialmente de la tecnología que sigue liderando y de las 7 magníficas que con puño de hierro dominan Wall Street, ¿no? Es impresionante la fortaleza. Llevo escuchando que están caras unos 10 años más o menos y siguen ahí marcando máximos históricos. De hecho, prácticamente todas están o cerca o en máximos de la historia. Debilidad en el sector de lujo que ha arrastrado mucho al sector, al índice francés, porque tiene bastante peso. Le sumas L'Oréal, que no sería lujo, pero bueno, estaría dentro de ahí de cosméticos de gama media, y que entre lujo, Hermes, Louis Vuitton, Kering más L'Oréal, pues han conseguido que la bolsa francesa no ha subido este año, ¿no? En un año espectacular de la bolsa americana o del Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Comportamiento muy bifurcado, de hecho es como titulaba este directo de hoy, porque hay mucha diferencia ya no solo entre índices, sino sobre todo entre sectores y entre tipos de acciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora mismo al sector salud pasando un mal momento, haciéndolo bastante mal, y en cambio, pues valores ligados a la inteligencia artificial, software, pues y luego Tesla, ¿no? Tesla desde que ganó Trump también es increíble el rally que lleva. Ha recuperado un drawdown de un 75% de caída y ya está marcando nuevos máximos históricos. Recuperación del Russell 2000, pero que no está acompañado de todos los valores ni de todos los sectores. Sí que hay alguna parte de valores medianos pequeños que se han animado, pero todavía hay muchas acciones que no están subiendo. De hecho, ahora mismo el 45%, creo que es aproximadamente, de los valores del Nasdaq están por encima de la media 200 sesiones. Solo el 45% teniendo al índice en máximos históricos. Así que ese sería un poco el resumen. En el IBEX, que hoy está corrigiendo fuerte, bueno, hoy ha corregido bastante fuerte, Hmm. tenemos un primer soporte en la media, creo que lastrado por Telefónica en parte. Luego tenemos 11.378, que es 11.295, que es el último apoyo en la media, el 61,8 de la subida, que es 10.900, o los 10.298, que es un mínimo importante, el mínimo de agosto, que ahí sí que tuvimos algo de volatilidad, el único momento del año que tuvimos volatilidad. Resistencia máximos de la semana pasada, que son máximos de la historia si incluimos dividendos, en los 12.153. En el DAX vemos que hay más fuerza que en el IBEX, aunque parece que también se quiere tomar ahí un pequeño respiro, ahora en zona de máximos. Única resistencia, máximos de esta última semana, el viernes, 20.522, y soporte, la media pasa por 19.000, tiene los 18.812, niveles FIBO de la última subida, o los 18.208 y 17.024. Quizá el que más se está liderando, ¿no? Y como siempre llevo ya muchos años advirtiendo de esto, queda patente una vez más que no tiene influencia y no hay correlación directa entre el PIB, el crecimiento del PIB y el comportamiento bursátil, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Alemania, que no para de subir con el PIB estancado, o a China,
que con el PIB creciendo mucho, aunque es verdad que se ha desacelerado, no ha hecho nada en la última década. Y en el caso del Dow Jones, pues vemos que es curioso esto del Dow también, lo de estas últimas semanas, porque lleva 8 velas seguidas negras y 8 días seguidos de caída, con el mercado subiendo bastante fuerte, ¿no? El S&P está más o menos en máximos y el Nasdaq está en máximos. Entonces, esto también es un poco curioso, lastrado en parte por el sector salud que comentaba antes, y hizo un pequeño doble techo en los 45.073, que ya está cumplido, era una figura muy pequeña, ahí es la única resistencia que tiene, son máximos de hace un par de semanas, y soporte estaría la media ascendente, pasa por 41.000, hay que decir que esta corrección tan poquito a poco parece más un descanso que otra cosa, ¿no? Y luego tendrían los 42.938, los 41.647, 39.993, 38.499, 38.000 y 37.611. SP500 lo tenemos, como decía antes, ahí en máximos históricos, no está corrigiendo como el Dow Jones. Tendría un primer obstáculo y único, ¿no?, en los máximos recientes de 6.090, muy, muy cerca, acarició ya el objetivo enorme que proponíamos hace meses, y soportes, pues los 5.853, los 5.696 puntos, 5.402 o 5.119. Y Nasdaq 100, que está siendo aupado por las 7 magníficas, o por las magníficas 8, como le queramos llamar, ¿no? Está pues en subida libre, ayer marcó nuevos máximos, de hecho apunta más subidas, decíamos que era muy positiva la superación de 20.690 y bueno, pues ya lleva un buen rally desde ahí, ¿no? Tiene un primer soporte en la media, pasa por 19.900, también 20.315, los 18.400 o los 17.435. Esos serían los primeros niveles en el Nasdaq, que está en subida libre, y quizá terminar con el Russell 2000, que además es un buen termómetro para acciones pequeñas y medianas. Lo tenemos chocando con la resistencia de máximos de la historia, que llegó a superar ligeramente. Sería muy bueno que confirmara, porque activaría confirmaría un gran objetivo que técnicamente ya estaría activado. Si supera, confirmaría esos máximos en la zona 2.450 o al TIC, el máximo de esa sesión, si supera ahí en intradía, los 2.477 puntos. Bueno, quizás ya que estamos haciendo balance, ha sido un ejercicio con un comportamiento espectacular para el Bitcoin, más allá de índices, la criptomoneda más conocida. Y hoy mismo, de nuevo, ha tocado otro máximo histórico por encima de los 108.000 dólares. David, si le parece, echamos un vistazo a los niveles que son clave. Ahora mismo, bueno, este activo está en máximos. Sí, de hecho te lo agradezco porque se me había olvidado, ¿no? Ha llegado ayer al objetivo que tenía por estructura de impulsos, que veníamos comentando en nuestro centro de traders, que era 107.700. Ayer se alcanzaron y vamos a ver ahora, ¿no? El objetivo mínimo, que era gigantesco, está cumplido. Ya el otro del canal lateral roto al alza, ya donde fue, ¿no?, que era 83.000 el objetivo mínimo. Decíamos en su día que estaba en un canal y que era alcista y que pintaba que el escenario más probable era la continuidad de las subidas. Está siendo muy noble desde el punto de vista técnico, la verdad, el Bitcoin. No sé si es por gran cantidad de inversores particulares que operan aquí, o porque es muy volátil y se genera mucha emoción, y eso ayuda a que los patrones que están basados en psicología, que es el análisis técnico, pues funcionen muy bien. No lo sé, pero realmente es más noble de lo normal, porque en análisis técnico se anulan muchas estructuras, ¿no? Y aquí en el Bitcoin pues prácticamente se están cumpliendo todas. Vamos a ver ahora si tiene fuerza para seguir subiendo, porque ya digo, el objetivo mínimo ya está cumplido. Y bueno, subida libre, imparable y impresionante. A mí no me deja de sorprender que hemos visto, creo que son 7, 8, yo creo que 8 ya, correcciones de más del 75% desde que nació Bitcoin, y las recupera todas, ¿no? Y después vuelve a subir, o sea, marca nuevos máximos históricos. Claro, para recuperarte de un 80 o un 90% de caídas, que tienes que multiplicar por 7, 8 o 10 veces. O sea, que es impresionante esa fortaleza de largo plazo, ¿no? Probablemente está ayudando ahora a dos cosas. Primero, que se pueda considerar un activo para protegerse de la inflación, como puede ser el oro, que eso pues el tiempo lo dirá. De momento pues hay esa tesis de que puede ser así.
Y lo segundo, pues es la apuesta de Trump por las criptodivisas. El haber ganado Trump las elecciones, pues obviamente impulsa bastante al sector de criptos y especialmente también a Bitcoin, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, como no sé valorar este activo, yo soy escéptico porque no sé cómo valorarlo. Yo lo que hago es guiarme por el precio y por las estructuras, y llevamos ya mucho tiempo que está en una clara tendencia alcista y que lo más probable era las subidas. Es verdad que ahora está un poco lejos ya de soportes. La media 200, por ejemplo, pasa ahora por $75.000. Vamos con dudas de oyentes. Vamos a escuchar en primer lugar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos, David. Buenas tardes. Quisiera que el analista nos diera una estrategia en la acción de PharmaMar. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues una estrategia con PharmaMar. ¿Cómo está ahora mismo por técnico? ¿Cuáles serían los niveles a vigilar en esta compañía, PharmaMar, David? Sí, yo me centraré en hacer un análisis porque realmente una estrategia debería ser parte siempre de un método. Entonces, una estrategia aislada no vale de nada, y menos una de compra, porque, claro, habría que... Hombre, puedes dejar fijado ya un stop y un take profit, pero yo no actúo de esa manera porque me gusta dejar correr el beneficio. Con lo cual la estrategia habría que irla mirando cada día o cada semana, como mínimo, a cierre semanal. Entonces, mi consejo siempre es el mismo, que hay que tener un método que te permita, pues, generar una cartera, un portfolio con gestión de riesgo y saber en todo momento por qué compras y por qué vendes sin improvisar. Esa es la clave. Luego puedes mejorarlo, empeorarlo o invertir a más medio, largo, larguísimo plazo, pero la clave es que se tenga un método y no se improvise en el mercado. Dicho esto, es un valor que ha subido una barbaridad. Aquí comentábamos que mejoraba si superaba la resistencia de los 43 y, bueno, desde ahí ha volado, ¿no? Ha tenido una subida tremenda, apoyado por alguna buena noticia sobre sus medicamentos. Y ahora, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería que perdiera el soporte, el primer soporte, porque generaría, de hecho me lo está dibujando automáticamente aquí la plataforma, tenemos un algoritmo de detección de divergencias, no está confirmada, pero se podría formar, y cuidado si pierde 71,65. Obviamente no sería seguro una caída, pero se abriría el riesgo bastante grande de que pudiera venir una corrección de corto plazo. Se ha quedado muy lejos de los soportes tras esta subida tan vertical. Y ya digo, la clave, mientras no pierda ese nivel, siga alcista. 71,65 sería el primer soporte. Es verdad que luego tiene más, pero perder ese nivel pues le haría ya un síntoma de deterioro, incluso pues con riesgo de que pudiera ir a visitar la zona de la media, que ahora pasa por 54. También podríamos dibujar niveles FIBO de toda la subida. Tarde o temprano siempre acaba habiendo corrección a niveles FIBO. O sea, aquí puede pasar que sigamos subiendo y luego vendrá la corrección a niveles FIBO, o que ya venga ahora la corrección a niveles FIBO. Pero corrección a niveles FIBO la vamos a tener. Por eso siempre yo soy partidario de intentar también, si se puede, que ya sé que es la parte más difícil de la inversión, pero intentar afinar el punto de entrada, el timing. Porque pasan dos cosas si no lo hacemos. El potencial de subida es menor, que eso no es lo que más me preocupa. Lo segundo más preocupante, que si entras después de subida vertical, el riesgo es mayor, porque ¿dónde pones un stop? O te lo inventas y lo pones ceñido para que te salte a las 2 semanas, o los soportes clave normalmente ahí ya van a quedar muy abajo si viene de una subida vertical. Así que vigilar ese nivel clave. Si lo pierde, deterioro 71,65, y luego muy importante la zona de la media ascendente, que en el futuro podría volver a ser soporte, como ya actuó en un par de ocasiones, y que ahora pasa por 54 euros. Resistencia en los máximos que marcó recientemente en diciembre, el día 3, en 86,40 euros. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Xavier y pregunta por la siguiente compañía. Está pensando en una entrada en Union Pacific Corporation, UNP. UNP es el ticker de este valor. ¿Y cuáles serían los niveles clave de soporte y resistencias a tener en cuenta? UNP. El sector no está muy fuerte, pero bueno, tengo que decir, como me he visto varios valores del sector, se ha analizado últimamente, parece más fuerte que la media del sector, pero es verdad que el sector no anda muy bollante. Tenemos una primera zona de resistencia en los 250,28, después estarían los 255,47 y por último los máximos de toda la historia en 261,32, es decir, que no está relativamente cerca de máximos, no está tan lejos, ¿no? Y como soportes, pues tendríamos los 226,25, los 216,15,
los 193,92 o los 177,66 dólares. Bueno, un poco movimiento bastante lateral ahora mismo. De hecho, la media 200 está totalmente plana y esto suele ser indicativo de falta de tendencia. Entonces, quizá lo más probable es la continuidad de las subidas. A largo plazo, sin duda, es lo más probable. Puede que se hunda a 60 dólares de aquí a 2 años, pero vamos, no parece el escenario ese probable. A largo plazo lo viene haciendo bastante bien con sus correcciones. En 2016 sufrió mucho, por ejemplo. En 2022 corrigió como el mercado, corrigió bastante. Pero a largo plazo lo viene haciendo bien y lo más probable sería la continuidad de las subidas tras este movimiento de consolidación. Lleva sin superar máximos pues ya camino casi de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, un buen descanso, una buena consolidación en línea a la que está haciendo el sector, un sector que en principio lo debería hacer bien, el transporte de mercancías y, bueno, pues consolidando, aburrido un poco, podríamos decir, un poco aislado o fuera de las subidas verticales de algunos sectores y de las caídas fuertes de otros sectores, está ahí consumiendo tiempo, pero no es mala cosa después de la estructura de subida que ha hecho, que fue muy vertical y bueno, pues esto parece un ajuste a esa última subida que tuvo desde mínimos de 2020, ¿no? Que corrigió entre el 50 y 61,8. Yo me quedaría con esta estructura que está consolida niveles FIBO y lo más probable es que acabe activando una estructura de continuidad alcista. Venga, vamos a ir con un correo que nos envía otro de nuestros seguidores, que es Antonio, y pregunta por la siguiente compañía, GN Store Nord. Es una compañía, David, que cotiza en la bolsa de Dinamarca. El ticker es G de gato, N de Navarra. Bolsa danesa. La conozco y la analicé hace ya un par de años y bastante decepcionante. Yo, desde esas compañías que cuando la analizas, te esperas que lo pueda hacer mejor de lo que lo ha acabado haciendo, ¿no? Mucha debilidad, no está aprovechando en absoluto el buen momento, ¿no?, general del mercado. De hecho, está prácticamente en mínimos de muchos años, ¿no? En octubre marcó ahí mínimos en 120 y en octubre del 22 y en octubre del 23 también, curioso, octubre, en mínimos 113. Bueno, está muy cerquita, ¿no?, de esas dos zonas de mínimos, que eran a su vez niveles que había marcado en el año 2016, hace ya 8, camino de 9 años, ¿no? O sea que valor que lo había hecho muy, muy bien, por eso pues la analicé en su día y no tenía malos números, pero ahora llevo un tiempo sin verlos, supongo que los números habrán empeorado, ¿no? Pues si no, esta caída es difícil de justificar, salvo que se hubiera puesto súper carísima, ¿no?, cuando llegó a casi 600. Entonces, bueno, es un título que está ahora bastante débil, tiene una primera resistencia en 142,75 coronas, la media descendente que pasa por 158, los 170,40, los 188,70 coronas y los máximos que marcó en junio en 227,90. Fiel a lo que os suelo decir aquí, me gusta ir a lo fuerte. Me gusta elegir lo fuerte del sector. No tiene por qué ser el número uno, del más fuerte, pero elegir de lo más fuerte del sector. Y si puede ser en un mercado alcista, al menos para comprar. Luego igual se te tuerce, ¿no? Pero cuando la compras, exigirle que sea un valor que esté liderando, que esté con buen aspecto, que tenga una estructura alcista activada. Aquí no hay nada de eso. Aquí habría que esperar a ver si en algún momento forma algún suelo, ¿no? Lo mínimo que habría que exigirle es superar 150,95 y la media descendente que pasa por 158. Bueno, vamos a hacer enseguida una pequeña pausa y el siguiente valor que vamos a analizar, lo pongo ya sobre la mesa, si le parece, David, es el Banco Santander. Para un oyente, Mario de Madrid, que nos está preguntando por la compañía, por el soporte más importante ahora. Hoy ha vivido una jornada de recortes claros, el Santander, bueno, y hay algunos analistas que están apuntando a una sentencia contra Barclays en Reino Unido sobre financiación de coches, que sería un poco lo que hay detrás de este mal comportamiento, porque podría ir por el mismo camino el Banco Santander. Otras entidades como Joyce o la filial del Santander han hecho provisiones por este tema para cubrir posibles costes. Una pausa y enseguida a la vuelta hablamos del Santander en el consultorio de Mercado Abierto.